La Biblia, el único libro sagrado que ha transformado generaciones. El pastor Elkin Gómez presenta Palabras de Vida. En tiempos difíciles, respuestas contundentes. Cuando nos quedan pocas fuerzas. Y yo quiero que hoy entendamos el mensaje de esperanza que el Señor tiene para nuestra vida, palabras de vida. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y la interpretación del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La vida de por sí es un peso fuerte. Desde el momento en que llegamos a este mundo, tenemos que caminar cada momento con el peso de lo que acarrea ser parte de este mundo. Sus complicaciones muchas veces nos quieren amargar el camino, lo que se presenta en la vida. Esto es la vida de cualquier mortal, pero en la vida de un creyente la carga es mucho más pesada. Porque no solamente tenemos que enfrentar nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades, sino que tenemos que enfrentar el desprecio del mundo, el odio del mundo, los adversarios que se nos levantan simplemente por ser cristianos. Y bueno, esto de pronto muchas veces no importa que el mundo se levante contra nosotros, pero cuando es parte de la familia, de los seres queridos o de personas que han estado allí con nosotros, el dolor es mucho mayor. Es allí donde nos sentimos decaídos, sin ganas de continuar el camino, con ganas de tirar la toalla, sin deseo de perseverar, y empiezan a acabarse las fuerzas. Y debemos estar pendientes para saber el camino que debemos tomar. Cuando yo escudriño allí el mensaje a Filadelfia, me doy cuenta que esta iglesia era una iglesia dispuesta para el Señor. Una iglesia que amaba la palabra de Dios. Mire lo que nos dice el versículo número 8. Yo conozco tus obras. ¿Entiende algo? El Señor conoce todo de nosotros. Yo no sé por qué la maña de la gente querer ocultar algo delante de Dios cuando el Señor conoce todo. Y cuando el Señor conoce todo, aún lo puede hacer revelar a otros. Eso le pasó a Pablo con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y la mujer hablaba de Dios y gloria, este es un hombre de Dios, este es un siervo de Dios. Y Pablo por el espíritu entendió que era un espíritu de adivinación que estaba tomando el control allí para traer engaño. ¿Quién le reveló a Pablo? Dios, porque Dios conoce todo. En algo espiritual, yo tengo que entender lo que dice el versículo número 8. Yo conozco tus obras. El Señor conoce todo de mí. Conoce lo que hago, lo que no hago. Conoce lo que hago público y lo que hago secreto. Conoce el Señor aún lo que no quiero hacer. Aun cuando me hago el de la vista, el que no vi, el que no oí, el que no es para mí, aun cuando me enojo para desviar la atención. Entonces, el versículo número 8 me dice, yo conozco tus obras, el Señor conoce todo de mí, soy carta abierta, soy carta leída, el Señor tiene total acceso a mi vida, a mi corazón, a mi mente,
pensamientos, sentimientos, todo para Él es revelado, nada es escondido, nada es tan oculto. Eso es maravilloso porque el salmista lo dice, Jonás lo vive. Dice el salmista, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿A quién iré? Capítulo número 139 del libro de los Salmos. Salmos, capítulo 139, versículo número 7. Salmos, capítulo 139, versículo número 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el lugar de los muertos, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Ves? Entonces el Señor dice algo claro allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces después de que el Señor dice, yo conozco todo de ti, dice, yo te he dado una bendición. Yo te he abierto una puerta. Yo te he dado una oportunidad. Yo he dispuesto un propósito para tu vida, una misión, un llamado. Todos tenemos una misión, todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito. El punto es, estoy caminando, trabajando en pos de ese propósito. Ahora, viene el otro punto, aunque tienes poca fuerza, que es lo que vamos a profundizar en esta mañana. 2 puntos importantes nos declara este texto. Y sobre esto debo estar atento, escucha, atento, poca fuerza y guardar la palabra. Ten presente estas 2 palabras porque serán base del estudio de esta mañana. En el libro de los Salmos, capítulo número 28, versículo número 8, nos dice lo siguiente. Salmos, capítulo 28, versículo número 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía poca fuerza. Algo estaba sucediendo. De pronto lo hemos hablado en otra manera de la poca fuerza. Quiere decir que de pronto no era una iglesia grande, no era una iglesia rica, no era una iglesia que... Así lo hemos mirado muchas veces cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, pero debemos entender que esa fuerza va mucho más allá que eso visible. De pronto no era una iglesia que era superpoderosa en la tierra. Y cuando hablo de superpoderosa, era que no aparentaba y no ostentaba lo que no era. Era una iglesia humilde y dispuesta. Pero como iglesia, están enfrentando muchas situaciones que esas circunstancias habían traído dolor, desesperación y los habían dejado agotados. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo quedas tú sin fuerza? ¿O cuándo te queda a ti poca fuerza? Cuando has trabajado arduo, cuando lo has dado todo, tú te levantas en la mañana renovado después de una noche de haber dormido, de haber descansado, te levantas, desayunas, te bañas, estás enérgico, tienes fuerza para enfrentar el día. Pero cuando acaba la jornada laboral, empezaste de pronto a las 6 de la mañana, pero te levantaste a las 4 de la mañana y ya a las 2 de la tarde que terminas labores, 3 de la tarde o 4 que llegas a la casa, ya no tienes el mismo vigor, la misma energía, ni la misma fuerza con la que empezaste el día. ¿Por qué? Porque trabajaste, porque estuviste allí dispuesto a hacer las labores, las responsabilidades que te encomendaron o que tenías que cumplir. Eso le pasaba a la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia que tenía una labor, que tenía un propósito, ya lo vimos.
y estaba dándolo todo por ese propósito y estaba trabajando en pos y no se rendía y enfrentaba las circunstancias, pero ya había llegado el momento donde tenían pocas fuerzas. Y como dice el capítulo 28, versículo 8 del libro de los Salmos, debo entender que es Dios quien tiene la fuerza que yo necesito para mantenerme en pie ante las circunstancias de esta vida. El trabajo a diario, el trabajo como padre, como madre, hablo de creyentes, padre, madre, que tienen que educar a unos hijos no solamente con los valores éticos que debe tener una sociedad que hoy se han perdido, sino con los valores espirituales que debe tener todo hijo de un cristiano. Porque de pronto no hemos hablado mucho de la familia creyente, y debemos de hacer un estudio de esto, porque lamentablemente la familia del creyente está muy desviada de la Biblia, porque se le enseñó religión, pero no se le enseñó lo espiritual. El apóstol Pablo dice claramente: el que no provee para su propia casa es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Y cuando habla de proveer, no solamente está hablando de la parte financiera, está hablando de todas las áreas en el hogar. Hay padres que no tienen tiempo para educar a sus hijos en la palabra del Señor. Lea la Biblia. ¿Ya leyó la Biblia? No, esa no es la labor de un padre, esa no es la labor de una madre. La labor de un padre y una madre es sentarse con el muchacho, sentarse con la muchacha. Venga, hijo, y estudiemos la palabra del Señor. Porque un niño siempre va a tener preguntas, y eso es bueno. Es que yo le decía que leyera la Biblia. No, mal. Eras tú y eres tú quien te tienes que sentar, escudriñar y enseñar la escritura en tu hogar. Con tu esposa, con tu esposo. Es una labor que yo tengo que entender. Entonces, cuando tú cumples la labor como cristiano, como padre, como madre cristianos, como esposo, como esposa, entonces ese trabajo arduo que tú dedicas a tu familia, ese trabajo llegará el día donde te van a quedar pocas fuerzas. ¿Por qué? Porque lo has dado todo. Entonces, cuando tienes pocas fuerzas, cuando tienes poca energía, ahí es donde tienes que estar muy alerta, porque estás siendo parte de algo que puede ser débil para conveniencia espiritual o débil para conveniencia de las tinieblas. Miren lo que nos dice la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12, versículos 9 y 10. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy ¿qué? Débil, diga conmigo, débil, ¿soy qué? Fuerte. Entonces, el apóstol Pablo estaba pasando por esta situación, se estaba quedando sin fuerzas, tenía pocas fuerzas. Estaba débil. Cuando una persona es débil, ya lo vimos, pero hay otra parte donde una persona es débil: cuando no ha comido, cuando no se ha alimentado, o cuando va a una enfermedad y una enfermedad lo azota, lo lleva a la cama, no come, no tiene apetito. Entonces viene la debilidad porque no ha recibido energías, no ha recibido alimento para que le dé energías al cuerpo. Entonces viene una debilidad, y cuando hay una debilidad en el cuerpo por la salud, los virus, eso es lo que yo te estaba diciendo ahorita, la debilidad puede ser para bendición o puede ser para maldición. Cuando hablamos de la salud, la debilidad hace que una persona, el cuerpo, esté expuesto a los virus, porque sus defensas están ¿qué? Bajas.
Aquí viene Pablo en un momento de debilidad y entonces el Señor le dice, Pablo, descansa en mí. Cuando nosotros estamos trabajando y cuando estamos haciendo las cosas y todo nos sale bien, todo nos sale en bendición, estamos victoriosos, hemos emprendido, Dios nos ha prosperado, y cuando vemos que todo a nuestro alrededor y todo lo que nosotros hacemos empieza a fluir, empieza a crecer, empieza a ensancharse, empieza a ser prosperado, entonces nos sentimos invencibles. Cuando nos sentimos invencibles, empezamos a olvidarnos de quién, de Dios. Es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: no sea que comas y te sacíes y construyas casas y construyas olivares y construyas y tengas ganado y tengas posesiones y tengas tierras y te olvides que fue Dios el que te dio la fuerza para obtener todo eso. Por eso yo tengo que estar muy atento, porque la debilidad no solamente se presenta muchas veces con cansancio, la debilidad muchas veces se presenta con alejarme del que verdaderamente me ha dado todo. Cuando nos quedan pocas fuerzas, cuando estoy cansado por hacer el trabajo o cuando me desvié del propósito del Señor. Aquí Pablo estaba pasando por un conflicto espiritual. Pues que yo no puedo ser débil, porque si soy débil estoy expuesto a las tinieblas. De pronto puedo haber dicho esto Pablo, pero el Señor le da una respuesta contundente: Pablo, descansa en mí, porque en esa debilidad tuya, mi mano, mi gloria te va a sostener. Pablo le tocó ser testigo fiel de lo que es tener pocas fuerzas y estar a punto de desmayar. Y en ese momento crítico de su vida, tuvo una respuesta contundente para poder enfrentar lo que le estaba sucediendo. El Señor le dijo: no eres tú, Pablo. No es tu capacidad. No son tus fuerzas. Son las mías. Lo que el Señor me está diciendo en esta mañana, querido amigo, es que necesito entender que yo no puedo recobrar las fuerzas. El único que me puede ayudar a recobrar las fuerzas es el Señor. Pablo necesitó ser derribado y aceptar que él no podía recobrar las fuerzas por sus medios. Que la única manera de recargarse era la presencia del Señor. Por lo tanto, la frase importante que Pablo dice allí: cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Fuerte. Porque Pablo entendió que esa debilidad era buena. ¿En qué manera? Esa debilidad, como creyente verdadero, me tenía que acercar a Dios. Y es lo que el Señor le dice en el versículo número 9. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me glorío en mis ¿qué? En mis debilidades. Miremos dos siguientes textos y entremos en la profundidad del mensaje que el Señor nos está regalando. Salmos capítulo 46, versículo 1 y Salmos 73, 26. Salmos capítulo 46, versículo 1 y Salmos capítulo 73, versículo 26. Nos dice Salmos 41, 6. Dios es nuestro amparo y ¿qué? Y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios que para siempre. El salmista está escribiendo lo siguiente: viene debilidad, viene cansancio, ya no quiero continuar, realmente esto cada día es absurdo, cada vez más problemas, cada vez más oposición, cada vez más dardos, me vienen más. Es donde dice allí el salmista: mi carne y mi corazón ¿qué? Desfallecen, estoy débil.
Pero el salmista también dice en el 46, Dios es nuestro amparo y ¿qué? Y fortaleza. La roca de mi corazón, dice el salmista en el Salmo 73, es Dios. La Biblia nos declara claramente entonces que es Dios la fuente de fuerza para el creyente, para el cristiano. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás débil? ¿Te sientes con pocas fuerzas? Yo le pregunto a los hermanos, ¿cómo está? No, pastor, bien. Venga, pero ¿cómo está espiritualmente? No, pues pastor, la verdad es que han sido momentos difíciles, es que me he sentido como con desánimo. Y esa palabra desánimo tiene que ser una alerta que retumbe en los oídos. Porque ese desánimo, cuando la gente me dice, no, pastor, es que me he sentido desanimado, me pone a pensar. Porque cuando me lo dicen de esa manera, he entendido algo que de pronto esa persona no ha entendido. Ha estado débil, pero no se ha acercado al Señor completamente. Porque si tú estás débil y te acercas al Señor con urgencia en esa debilidad, vas a hacer lo que dice Pablo. Entonces me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte, porque cuando soy débil, me acerco a Dios, Dios empieza a orar en mí, el Señor empieza a renovarme, el Señor empieza a ministrarme, el Señor empieza a llenarme, y eso que era débil y que me tenía con pocas fuerzas, se convierte en bendición y en poder de Dios. Pero cuando la persona me dice, no, pastor, es que la verdad me he sentido desanimado, ya no leo casi la Biblia, ya casi no oro. Déjame decirte que cuando te sentiste débil, nunca te acercaste a Dios y has estado expuesto al enemigo. Por eso el enemigo te puso apatía por la palabra, te puso apatía por la oración, te puso apatía por la búsqueda. ¿Y por qué siempre te hablo de estos dos y no te hablo de otros más? Porque la oración es una disciplina. Y el estudio de las Sagradas Escrituras es igual una disciplina. El ayuno y todo lo demás es guiado por el Espíritu. Pero de mí, cuando es una disciplina, de mí, ¿qué es una disciplina? Un deportista. Entonces el deportista, hablemos de un ciclista. Yo creo que para mí el ciclismo es uno de los deportes más duros de todos. Entonces el ciclista, el sueño del ciclista es estar en el Tour de Francia o en el Giro de Italia. Entonces él sabe que si quiere cumplir ese sueño, tiene que levantarse todos los días, sin importar si es domingo, sin importar si es festivo, a hacer ejercicio, a montarse en su caballito de metal y empezar a subir las lomas o continuar, esforzarse, disciplinarse. Ay, es que hoy amanecí con pereza. No, él tiene que enfrentar su pereza y levantarse y ser disciplinado para cumplir con su sueño. Así mismo es espiritualmente. Yo quiero cada día tener más gloria de Dios. Hay gente que dice, es que yo quiero ser como ese, como Elías, como Pedro, como Pablo. Hijo, para llegar a ser como Elías, como Pedro, como Pablo, déjame decirte que es bien complicado. Y no quieras ser como ellos, quieras tener lo que ellos tuvieron. Y para tener lo que ellos tuvieron una determinación, una negación y una disciplina por Dios. ¿Que se sintieron cansados? Claro. Todos los hombres y mujeres en la Biblia se sintieron cansados. Sintieron que ya no podían, sintieron que iban a tirar la toalla. En este momento estamos viendo a Pablo, pero si estudió a Elías también estuvo en la misma circunstancia. Necesitó un obstáculo para sentirse cansado, para sentirse débil. Y cuando se sintió débil y cansado, allá en el secreto, en oración, porque es que Elías se sintió cansado, pero Elías no fue y se durmió, se acostó a dormir. No, Elías se sintió cansado y débil y con ganas de tirar la toalla y con ganas de no vivir. Pero se fue a orar, a buscar, a clamar. Y cuando hizo esto, aunque fue confrontado y exhortado por Dios y recibió un regaño, fue renovado.
tuvo nuevas fuerzas. Pero yo no puedo esperar estar cansado y débil y no buscar de Dios y querer ser recargado. Es que ya no volví a la iglesia. Eso de no ir a congregarse, eso sí que es espacio absoluto, terreno completo para que Satanás obre. Por eso es que yo molesto. Muchos se fueron del ministerio, pero ay no, pastor, es que usted toda hora quiere. Fue por su bien, si no le gustó, pues. Pero yo molesto a la gente, congréguese. Yo pensé que después de esta cuarentena la gente iba a entender. Oiga, leí un artículo donde dice, la iglesia se acostumbró a estar en casa viendo los servicios por las redes sociales. Qué peligro tan grande. Entonces, fíjate a lo que el Señor nos está hablando. Debo estar atento cuando sienta que mis fuerzas están fallando. Y debe ser una alerta en dos sentidos. Primero, el enemigo engañará para hacer creer que ya no eres digno de ser cristiano. Sí, porque muchas veces pensamos que por estar cansados, que por sentirnos cansados, entonces ya no merecemos ser hijos de Dios. Satanás es muy astuto y muy inteligente. Y con esa inteligencia lleva a los creyentes a desestabilizarlos cuando identifica nuestra debilidad. Toda persona tendrá momentos de flaqueza, todos, tanto las personas inconversas como los creyentes. Y esto no quiere decir que no soy merecedor de la gloria de Dios. Se sintió cansado Elías, se sintió cansado Moisés, se sintió cansado David, se sintió cansado Pedro, se sintió cansado Pablo. Todos se sintieron cansados. La diferencia es que ellos, cuando se sintieron cansados, se acercaron ¿a quién? A Dios. Acercaos a mí, ¿y qué? Y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Segundo punto. Debo acercarme con total prontitud al Señor para ser fortalecido, para ser renovado por Él. Cuando el celular se está descargando, ¿qué haces tú? Rápidamente vas y lo conectas a la energía para que no ¿qué? Para que no se apague. Entonces buscas el cargador, lo conectas en el toma de energía y entonces el celular empieza de nuevo a tomar carga. Se está agotando y cuando se le acabe totalmente la batería se apaga. Ya no lo puedes utilizar. En ese momento, hasta que no lo vuelvas a cargar, no te va a servir. Aunque es un celular y sirve para hacer llamadas, sirve para mandar mensajes, sirve para navegar en la red, mientras está apagado, ¿no qué? No sirve. Así mismo es el cristiano. El cristiano va a llegar momentos en que va a sentir pocas fuerzas, pocas energías. Y necesita rápidamente, eso es con urgencia, conectarse no a la energía, conectarse ¿a quién? A Dios. Para que al conectarse espiritualmente con Él, ¿cómo me conecto yo con el Señor? Es una pregunta, yo puedo decir, de primaria del cristiano. ¿Cómo me conecto yo con Dios? En oración. Por eso el Señor fue muy claro y dijo, orad y velad siempre. ¿Para que no caigáis qué? En tentación. Y dice el apóstol Pablo, orad sin qué, sin cesar. Es la oración el método por el cual yo me conecto con lo espiritual, tanto así que cuando yo doblo rodillas empieza una guerra espiritual. La guerra espiritual no es de hacer bulla. La guerra espiritual es desde el momento en que empiezo a buscar a Dios, en que empiezo a conectarme con Dios. ¿Por qué? Porque estoy con pocas fuerzas. Me estoy conectando con lo espiritual para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, empiece a renovarme todo mi ser, empiece a llenarme de gloria y de poder, empiece yo a ser ministrado por la presencia del Señor, empiece a recobrar fuerzas que me faltaban, y mientras tanto el adversario se está oponiendo para que yo no me conecte con el Señor.
Si yo no me quiero apagar espiritualmente por el cansancio, es decir, por la falta de fuerza, necesito correr a los brazos del Salvador para ser recargado por Él, para ser renovado por el Señor. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo, capítulo número 11, versículo número 28. Y miren lo que nos dice el Señor en este maravilloso texto, que se ha proclamado pero que no se ha entendido. Mateo capítulo 11, versículo número 28. Nos dice el Señor: venid a mí, ¿quiénes? Diga, todos. ¿Todos quiénes? Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Cuando tú en un día de labor, todo el día, haces tu labor, cuando llega la noche y te vas a acostar, ¿estás qué? Cansado. Y te acuestas a dormir y el sueño te permite recobrar ¿qué? Fuerzas. El Señor me está diciendo lo mismo, pero espiritualmente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es físico, este descanso es espiritual. Para recobrar lo que me faltaba. Cuando tú vas al médico y te hace los exámenes, es que tú tienes falta de vitamina C. Por eso es que estás tan expuesto a la gripe. Entonces, para solucionar eso, ¿qué necesito hacer, doctor? Pues tienes que empezar a consumir vitamina C porque te hace falta. Entonces te mandan a tomar cualquier fruta que tenga vitamina C, sea limón, sea naranja, sea mandarina, lo que tenga vitamina C, para que empieces a llenar ese vacío. Hay un vacío en el ser humano siempre. Toda persona cristiana inconversa siempre va a tener una necesidad. La diferencia entre el inconverso y el cristiano es que nosotros sí tenemos dónde saciar mi necesidad. Vuelvo y te repito, el celular puede ser de última tecnología, te puede haber costado 6 millones de pesos, pero si se te pagó y no tienes cargador o no tienes un lugar donde haya energía para conectarlo, ese celular, aunque te haya costado 6 millones, no te sirve para nada. Y si tú estás en un lugar, en una selva, en un desierto, y tienes el celular y se te descargó y te perdiste, ese celular no te va a funcionar, no te va a servir, está apagado. Por eso la vida del cristiano no se puede apagar, porque cuando está apagado es que inservible. Nosotros éramos inservibles en otro tiempo. Estábamos muertos, dice la palabra del Señor, ¿ves? Apagado, muerto. Y el Señor nos llamó de muerte ¿a qué? A vida. Entonces, ahora que estamos en la vida, no me puedo dejar ¿qué? Apagar. Necesito perseverar y trabajar cada momento para que las circunstancias no me lleven a apagarme. Cuando me sienta cansado, te repito, nos vamos a sentir cansados, sí, pero cuando te sientas cansado, sea una alerta para que automáticamente te postres ante la presencia del Señor y le digas: heme aquí, estoy dispuesto para ti, Señor. Necesito que me des fuerzas como las del búfalo. Necesito que me renueves como el águila, Señor. El águila tiene una época, 40 años, donde se siente cansada, donde se siente débil, donde se siente inútil. Sus garras ya no cogen a la presa, su pico no puede despedazar la carne, su plumaje ya es pesado, ya está débil, está cansada. Necesita tomar una decisión, renovarse, o si no se va a morir de inanición. Y se mete por allá en una cueva bien alto y empieza el águila a quitarse cada una de sus plumas. Ella misma, con dolor. Y después empieza a quitar las garras de sus patas. Y después empieza a golpear la peña, la roca, la piedra, hasta que su pico cae. Proceso doloroso, pero necesario. Y en ese secreto, por eso el Señor nos dice: ve al lugar secreto, al lugar de intimidad.
Y en ese secreto donde nadie la está molestando pasa un tiempo. Se quitó todo, hubo dolor, pero empiezan a salir el nuevo plumaje. Empiezan a salir las nuevas garras, empieza a salir el nuevo pico. Y sale el águila de un momento de desesperación, de debilidad, a un momento de gloria y de bendición. Y sale renovada, completamente nueva, completamente fortalecida, porque ya tiene nuevas fuerzas y se enfrenta al viento impetuoso, y entre más impetuoso sea el viento, más alto vuela el águila. Cuando tú sientas que estás débil, no estás mal, lo que necesitas es acercarte al Señor. Porque el Señor le dijo dos palabras, y volvamos allí a Apocalipsis 3:8. Dos palabras necesarias para la vida del cristiano. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, mire lo que dice aquí, has guardado ¿qué? Mi palabra. Cuando esta iglesia en Filadelfia tuvo poca fuerza, se acercó a Dios. Respetó a Dios, amó a Dios, perseveró en Dios y dice, ¿y no has negado qué? Mi nombre. ¿Ves cómo es necesario acercarme al Señor cada momento? Porque su gloria está dispuesta para los que le buscan. Buscadme, ¿y qué? Y viviréis. No está mal sentirse sin fuerzas. Lo que sí está mal es no buscar refugio en el momento de debilidad. Y nos quedamos con esta promesa. Vámonos al libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Diga duro, nuevas ¿qué? Fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Ves cómo es de importante venir a la presencia del Señor? Y en el capítulo 41, versículo 10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy ¿qué? Tu Dios. ¿No qué? No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Que qué? Que te esfuerzo, que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre Santo, Rey de Gloria. Poderoso Señor y Rey del universo. Hoy bendito Dios de mi alma, te adoro mi Rey. Te exalto mi Señor, te glorifico. Te alabo por lo que eres mi Rey. Oh Señor, hoy hemos entendido una palabra poderosa. Una palabra necesaria. Que muchas veces, Señor, se nos olvida, bendito Rey. Pero que bendito Dios de mi alma, en tu misericordia, Señor, nos das esa palabra para alentarnos, para levantarnos, bendito Rey, para despertarnos del letargo espiritual, bendito Padre. Hoy, Señor, he entendido que sí, que van a llegar momentos de debilidad, momentos donde me voy a sentir sin fuerza, momentos donde me voy a sentir débil, pero bendito Dios de mi alma, tu palabra dice claramente que cuando me acerco a ti, bendito Rey, que cuando me postro delante de tu presencia, eso que es débil es fuerte. Diga el débil, fuerte soy en él, dice tu palabra, bendito Padre. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios, hoy yo te adoro, bendito Padre, nos acercamos a ti. Mira, Señor, cuántos de aquellos que nos están viendo, bendito Padre, están sin fuerza, Señor, se sienten débiles, quieren tirar la toalla, están de pronto queriendo mirar atrás, bendito Padre. Hoy te pido, Señor, tú hoy les has dado una palabra, Señor. Hoy ellos están disponiendo su corazón, hoy ellos te están buscando, bendito Padre. Hoy ellos se están acercando a ti, hoy ellos desean recibir nuevas
nueva fuerza, desean ser renovados, desean ser llenos de tu gloria, desean ser ministrados por tu poder, desean ser santificados por el fuego de tu Espíritu, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Padre, hoy te pido, llena este pueblo. Hoy te pido, papá, aumenta sus fuerzas. Oh Señor, dale fuerzas como las del búfalo. Oh bendito Dios de mi alma, levántalos con gloria, socórrelos con poder, llénalos con el fuego de tu presencia, bendito Padre. Úngelos, Señor, con lo que tú eres, bendito Padre. Pero que no caigan, Señor, sino que antes en esa debilidad, Señor, ellos puedan entender que son fuertes, ellos puedan entender que dependen de ti, que no recuperan fuerzas en sus fuerzas, no, que recuperan fuerzas, Señor, en tu presencia, bendito Padre. Santo es tu nombre, mi Señor. Llénalos, úngelos, ministralos, capacítalos, esfuérzalos, susténtalos, mi Rey. Susténtalos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre de gloria, llénalos, llénalos, llénalos de poder y úngelos con el fuego de tu Santo Espíritu, mi Señor, para la gloria de tu nombre, mi Rey, para la gloria de tu nombre, mi Señor. Para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús y los santos de Dios decimos amén y amén. Gloria, gloria, gloria a nuestro